escucharon eso? No, no, Alondra. Una lechuza. Te lo juro por Dios, una lechuza. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy el Jame. Y yo soy el Brian. No, mentira, soy David. Y estábamos hablando por teléfonos aburridos, ¿no? Que nos dio por venir aquí porque hemos escuchado unas historias que dan un poquito de miedo, porque ya hemos venido muchas veces a este lugar a hiking y sí hemos sentido como unas cosas medio tenebrosas, pero La nunca... verdad se siente presencia, como vos vas caminando y sentís como que hay alguien. Sí, ya hemos sentido, pero pues no le poníamos atención, decíamos, es la imaginación, pero después de ver las historias, ahora sí nos dio como por venir a ver si eso es real. ¿Qué horas son? Pues son las 2:21, ya casi van a ser las 3. Y un dato importante es que a las 3 es la hora de los demonios. Bueno, dice la gente. Y lo mejorcito de aquí es que también hay un cementerio aquí cerca y... Lo mejor sí. Lo mejorcito. Y miren cómo está hasta de oscuro por allá. Se supone que vamos por allá arriba, no por allá. Podrían ver esto. Sí. Pero no crean que estamos cometiendo esa ilegalidad, sino que nos vamos a ir por el otro lado. Entonces ahorita vamos... El lugar más tranquilito para caminar. Así que ahorita vamos a empezar y nos vemos allá. Dale. ¿Qué es lo que trae ahí, primo, en la mano? Mire, primo, aquí le venimos manejando lo que vienen siendo pizzas. Porque al rato yo no quiero... Cuidadito, está pidiendo pizza. Se está burlando. Hamilton ahorita se está burlando, pero cuando tenga hambre de ahí arriba, las pizzas van a ser mías. Bueno, saben que nosotros no creíamos mucho como las cosas que se hablaban de este lugar, pero estamos empezando a escuchar un montón de ruidos y como ya les dijimos que como que se siente como si hay alguien atrás y estamos bien asustados. Se nos cayó la camarógrafa aquí. Problemas técnicos. Se nos cayó la móvil. Oiga, ya estamos directo Ya, de nuevo. Estamos ahí. Ya volvimos. Al aire. Hamilton, ¿qué ayuda? No, y de todo que hemos escuchado, no sé, lo más popular y todo es que dicen que aquí, ya escuchamos algo, dicen que aquí se ven sombras y de que también se siente a veces como que te pasan la mano así. Y también que a veces, también a veces como que se dicen, no sé si sea real, pero de que se ven como piedras apiladas allá atrás, que uno gira, las veo, tal vez tú giras pero no ves nada, pero se da miedito venir a las 2 de la mañana acá. Yo creo que eso es lo que da más miedo porque, como les decimos, aquí venimos a hacer hiking naturalmente, pero ahorita sí, como que se siente no sé, se siente algo, amigos. Y ahorita pues vamos a seguir caminando acá. A ver, no chocamos una piedra. O acabamos poseídos. Eso no. Ya se me cansó. Ya sigamos. Y después de como media hora ya llegamos hasta arriba, después de que uno y otro susto por aquí que nos dieron, porque la verdad sí veníamos, no sé, así. La verdad sí, porque estábamos haciendo unas tomas y cuando, perdonen el churrito que tengo aquí, estábamos haciendo unas tomas y cuando yo estaba grabando así y de repente escuchamos como un aleteo y era una lechuza. Salió volando, pero sí, empezamos a correr, la verdad. ¿Para qué les vamos a mentir? Y también nuestro personal de iluminación se nos cayó, Nos cayó. Y que de repente vemos una sombra y que salimos corriendo. Y yo estoy un poco traumado con esto porque es que mi casa asusta. ¿No te contaba? Sí. Bueno, me has contado, pero no como en detalle, pero sí me has dicho de él. No, es que en la casa, antes, bueno, el señor que vivía ahí, creo que se pegó un tiro en la cabeza, no sé, todavía está la sangre ahí. Y te lo juro, y cuando yo empecé a vivir en esa casa... ¿O qué? No, de la sangre no se puede quitar, ¿o sí? Pintando. Quita. No sé. ¿Adentro de la casa? No, en el patio. Bueno, pues la cosa es que todavía se supone que está, bueno, ya no lo he escuchado como unos meses, no sé, se me lo llevé de uno de esos viajes que yo me fui de aquí. Se quedó ahí en Hawái. Pero es que cuando yo llegué a vivir ahí, la primera noche en el cuarto de arriba no dormía nadie y yo escuchaba como pasos, pero pasos así bien fuertes, horribles. Y decía, esta gente que molesta, que no deja dormir, no respetan. Decía. Y que al día siguiente subo y el cuarto estaba cerrado, no había nadie. Sí, y ya luego como a la semana o a los meses creo que fue como que
la perilla de la puerta también se me movía y pues yo nunca tenía valor de salir a abrir ni iba a andar saliendo, nunca he tenido el valor de abrir esa puerta cuando veo que la perilla se mueve. También mi hermanito ha contado que ha visto como a un señor alto en su closet, en su armario y lo peor es que luego él le contó a mi mamá y luego los vecinos dieron como descripciones del señor y pues sí era un señor alto y todo eso, pero no. Y también hay como un bebé en la casa y de repente, creo que fueron unas 2 veces que lo vi como haciéndole así a la... que lo vi como 2 veces saludando así a la nada y no... ¿Adentro de la casa? Sí, y a veces, ya saben, como a las 2 de la mañana a uno le da hambre y sale corriendo, ¿no?, a la cocina y como mi cuarto está en la primera planta, en el primer piso, yo soy el único que duerme en ese piso, así que soy el único que tiene que pasar por ese lado, pero se siente horrible porque se siente, no sé, como un escalofrío, algo feo, pero... Es que se siente yo sé que cuando hay un fantasma o algún, no sé si demonio decir la palabra, pero se siente como... Vos sentís que hay algo que no es como es algo sobrenatural, por decirlo así, porque pues mi turno de contar una historia. Pues cuéntala, papá, bueno, la vamos a contar. Estamos aquí. Bueno, resulta ser que la voy a hacer un poco corta la historia. Bueno, yo estaba estudiando para un examen, recuerdo era temprano, eran como las 12 tal vez de la noche. Pues esas veces de que vos estás estudiando con tus audífonos aquí, estudiando, ¿verdad? Ustedes saben, estudiando. Pues entonces estaba con el libro en la mano y recuerdo que estaba como entre dormido. Ojo, no estaba dormido, estaba entre dormido. Porque lo que la gente me dice ahora, cuando yo les cuento la historia es: no, vos estabas dormido, eso es un sueño, vos estabas dormido. Y no estaba dormido. Yo estaba estudiando. Yo estaba... No, estudiando, ya lo dije, ¿va? Pero entonces, miren, yo estaba como... En ese momento era justo como que sí, ya me estaba como quedando dormido. Pero como escuché como algo... Imaginemos que esta es mi cama y aquí enfrente yo sentí como... Estaba oscuro, mi cuarto estaba oscuro, pero igual... vos sabés que aunque esté oscuro se ve como una sombra siempre. Se logra ver una sombra porque de cualquier lado va a entrar un poquito de claridad. Entonces se miraba como una sombra. Pues entonces... estamos así en la sombra. Ya sé. Pues entonces... ¿en qué parte me quedé? Lo de la sombra. Oh, lo de la sombra. Entonces estaba aquí enfrente la sombra que les digo. Pues yo dije... Porque como cuando uno está entre dormidos te puedes imaginar o pensar que es mentira, ¿verdad? Pero dije, ok, es mentira, es mi imaginación. Entonces como cerré los ojos un ratito, pero luego como 2 manos agarraron mis rodillas y me las hundieron en la cama. Se hundió la cama, literalmente se hundió. Y entonces ahí fue cuando yo me desperté totalmente y dije, no, Dios santo. Me quedé como inmóvil, no podía ni hablar, no podía gritar ni nada. Entonces yo sentía que era como la presencia de una mujer, porque se sentía... ¿Tu mamá? No, ni vivía ahí mi mamá, pero el caso es que cabe destacar que yo vivía con una tía, porque ahí más adelante va a salir mi tía. Entonces yo sentía que fueron como manos delicadas, porque vos sabes que uno siente cuando las manos de una mujer son diferentes. Entonces me hundió en la cama las piernas y luego se paró otra vez y se fue caminando hasta este costado a mi brazo. Entonces, ¿has visto esas veces que llega alguien, digamos, a tu cama y se sienta y como que te vas de lado porque el colchón se hunde, ¿verdad? Entonces fue así. Se sentó esa persona y... no sé qué era, la verdad. Y entonces me fui de lado y como que sentí como que me rocé así a eso. Y entonces lo que hice fue la protección. Ustedes saben que no hay otra protección más dura que eso. Me puse la cobija aquí. Y entonces viene esta cosa y empieza a hacerme, te lo juro, así me estaba haciendo así, como hasta aquí todo. Me empezó a tocar todo hasta acá. Se lo juro que yo en ese momento yo ya lloraba. No, ni siquiera podía ni llorar porque no podía hablar. Este brazo no lo podía mover, lo tenía como inmóvil, totalmente inmóvil. Bueno, el caso es que hasta después cuando me lo vi estaba súper blanco, como que no tenía circulación. Estaba inmóvil este brazo, no lo podía mover. Entonces, luego de eso yo empecé como a tratar de gritar, pero se lo juro que no podía, te lo juro que no podía para nada.
Entonces empecé como suavemente a gritarle a mi tía. Entonces le empecé a gritar a mi tía, 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 pero como así como cuando está agarrando cuerda, digamos, hasta que logré gritar fuerte, pero después de un rato y la cosa esa seguía tocándome ahí, yo estaba de lado pegando a ella, pero yo trataba de no pegar, pero el mismo miedo no me dejaba ni moverme. Entonces yo llamé a mi tía y sí escuché que mi tía se levantó y abrió la puerta de su cuarto. Pero la versión que mi tía me contó fue que escuchó la voz de una de nuestras primas por ahí que le dijo, que le tocó en la puerta de la calle, imagínate. Fue en la puerta de la calle que le tocó y entonces mi tía fue a abrir la puerta de la calle. Y yo estaba escuchando todo eso porque la casa es grande, entonces yo estaba como en el último cuarto, entonces yo estaba escuchando todo eso y dije, ¿usted qué está haciendo allá si estoy acá? Y entonces, igual mi prima dijo que también ella escuchó la voz de mi prima y eso es como, imagino que es algo que en el momento el demonio ese o no sé qué era, como para confundir, ¿no? Entonces, después de eso, mi tía como que yo le logré gritar a mi tía que estaba que era en mi cuarto y en lo que ella venía caminando, esta cosa se paró otra vez de la cama y empezó a caminar justo por la orilla de la cama, rozándome como, andaba como un vestido, supongo, porque sentía como tela y pasó a caminar por toda la orillita y como que iba a hacer lo mismo en el otro lado y ya se estaba sentando y en eso mi tía abrió la puerta y encendió la luz y no había nada. Pero créanme que no es mentira porque cada vez que cuento esto me da escalofríos y me da como, hasta me acelero porque es en serio, fue algo horrible, se los prometo que fue algo horrible. Y toda la gente dice que es mentira, pero que a veces la gente no cree en fantasmas porque no ha vivido una experiencia paranormal, pero las personas que la hemos vivido de verdad creemos, porque sí, a mí... Y yo me sigo negando que existen. Exactamente es lo que yo hago, fíjate, yo digo, no existen, pero por ratito digo, pero si me pasó, David, ¿por qué decir que no existen? Si sí te pasó, existen, amigo. Sí, pero da miedo, se lo juro. No, y a mí una vez, a mí eso de la sábana no me sirvió porque yo estaba dormido. Falló el escudo. Falló el escudo. Yo estaba dormido y creo que eran como las 3, 4 de la mañana y porque yo sentí que alguien se metió debajo de mi sábana. Te lo juro, creo que estaba como en boxer, bien sexy, dormido, ¿no? Salió toda carrera, ¿no? Y de repente, creo que por huevón, por flojo, no salí ni corriendo. Pero es que estuvo bien raro, sentí que alguien se me estaba metiendo debajo de la sábana y yo sentí que me tocaba, ¿no? Y cuando desperté como así, nada, no había nada. Y luego también cuando estaba más pequeño, ahí se sentía como que me vigilaban de noche, como que había una sombra muy fuerte, pero me daba mucho miedo ir hasta el baño todo porque era horrible eso, salir corriendo, encender la luz. Luego cuando no le sabía dónde estaba la cosita. Ya sé, eso es lo que me ha pasado a mí. Fíjate que, no sé, pero en la casa que vivía, bueno, en mi país, sí había, yo siento, ahí, digo, decía, hablé en pasado, pero en realidad la casa está ahí. En esa casa yo siento que hay algo, porque, no digo que hay algo, porque como ya les dije, ahí fue donde me pasó esta situación. Y fueron muchas, te lo juro que un montón de veces que nos pasó con mi prima. Resulta ser que íbamos a la escuela, a la misma escuela, entonces el autobús pasaba por nosotros como súper temprano, eran los primeros que recogían, como un busito de esos privados. Entonces pasaba como a las 6 de la mañana por nosotros, a las 6, yo no sé, y entrábamos a las 7, pero como les digo, eran los primeros que recogían. Pues, tengo sed. Producción, por favor, agua. Por ahí, por favor. No le vaya a la cámara, eso. Al fin hizo un trabajo bueno, vaya, se anda cayendo. Tenemos meses entrenándola para eso. Muy bien. Good job, my friend. Bueno, entonces, esperen, déjenme parar. Y se me olvida la parte en que está. Yo tengo memoria de corto plazo como Dory y se me olvida. Hago comerciales. Ya. Entonces, resulta ser que un día mi prima no le tocó ir a clases ese día, entonces como todavía está oscuro a las 5 de la mañana, me tenía que levantar una hora antes de que llegara este muchacho a recogernos. Entonces, como también soy una persona tan lenta, me costaba mucho buscar el uniforme, cambiarme y todo. Entonces, me acuerdo que yo estaba, ya iban a ser como las 5 y... Eran como las 5:40 creo, faltaban como 20 minutos para que llegara. Pues yo estaba en el baño cepillándome los dientes y de repente te lo juro que
imagina que esta es la puerta esta es la puerta de entrada de la casa, esta es la puerta de salida. Está como un pasillo totalmente la casa. Al final hay una puerta de salida. Entonces, yo escuché que abrieron la puerta de la... Ahí va la lechuza. Oh, Ahorita pasó la lechuza, te lo juro. que no se escuchen voces, ¿no? No creo que las lechuzas sean tan malas. Pues entonces escuché que alguien abrió la puerta de la que daba con la calle y empezó como, era una niña de hecho, supongo, porque iba como corriendo y como cantando y la, haciendo cosas así, sonidos así. Pero fue un momento de que yo me quedé como, ¿qué hago? Yo estaba con el cepillo de dientes como justo así, te lo juro. Totalmente pasmado, no me podía ni mover. Entonces, como que estuvo todo ese rato, esa niña corrió hasta el pasillo y regresó. Y este era el pasillo para donde estaba el baño y se paró como justo ahí, como que iba para el baño. Mira, yo te juro que ahí yo me morí, entonces agarré valor y cerré la puerta y la enllavé. Entonces yo siempre tuve bueno, tal vez, no sé si es buen hábito de dejar las cosas listas antes de irme al colegio. Entonces yo ya sabía dónde tenía todo, entonces yo dije, en lo que este bus llegue, yo voy a agarrar mis cosas, voy a llevar la puerta y me voy a ir. Y ya tenía todo planeado. Pues mira, yo sentía que la niña estaba ahí porque se sentía la presencia y había algo súper extraño y yo sentía calofríos y todo. Pero si no, nunca iba a salir del baño, entonces agarré valor y abrí la puerta cuando escuché que empezó a pitar el autobús y salía toda carrera, te lo juro, toda carrera. Y pues no había nada. Pero yo me subí a ese bus con lágrimas en los ojos porque una estaba más pequeño y además yo creo que aunque esté grande eso Siempre asusta. siempre asusta, te lo juro. Tenía los pelos de punta y estaba como más blanco de lo que estoy, te lo juro. Elvin. No, no, Alondra. Ah, no. ¡Despedida! Ay, no. Sí, me asusta. Mira, yo no quería voltear, pero yo dije, esto me va a proteger. Ahorita te va a proteger. Comercial, ya volvimos. Ay, Usted no. Hamilton siga con otra Ay, es historia. que yo de verdad estoy Ya me traumado aceleró el corazón. con cualquier sombra porque es que no sé, yo tengo tantas cosas con las sombras. Antes vivía allá por San Francisco y a mí siempre me ha gustado quedarme solo, pero 50 sombras de Hamilton. 50 sombras de Hamilton. Pero en esa casa se miraban sombras. De repente yo pasaba a la cocina, o cualquiera pasaba a la cocina y había muchos que la habían visto, hasta mi hermanito, mi tía, mi mamá, todos, pero que era como una sombra que pum, 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 pasaba de repente y una vez yo andaba haciendo creo que limpieza y iba subiendo a mi cuarto porque dejé algo, ¿no? La musiquita, porque sin eso no se hace nada. Y de repente que explota como un tinte de cabello. Pero ¿Cómo? explotó un tinte de cabello. ¿El bote? Sí, pero, o sea, es que estuvo bien raro porque, o sea, explotó, pero no sé ni cómo explicártelo porque, o sea, mira, para el hoyito que tenía, hizo demasiado desastre para la cosita que Como pasó. si alguien lo hizo así. Sí, no sé cómo explicar, es que se escuchó como que explotó, pero es que hizo un desastre en el baño. Pero cuando lo revisé no tenía como así como un gran hoyo para decir, oh, no, de esta explosión. No, oíme, solo con el hecho de que explote un bote sí que no tiene nada De la nada y ni siquiera nada de lo habían flamable abierto. o- Sí, No. Eso es, horrible. te lo juro. Bueno, ¿qué otra historia? Yo tengo un montón de historias que hasta me confundo, me cuesta sacar de mi archivo paranormal que tengo. Tiene que mandar a hacer un libro de historias, La verdad. Bueno, también te puedo contar historia como que mi abuela me contó. Da mucho miedo. Ah, Hamilton dijo que sí da mucho miedo porque no sabemos cómo vamos a regresar ahorita a bajar la montaña después de haber contado toda esta historia. Somos los únicos que andan ¿Cómo? aquí de locos arriba. Ya sé, nadie anda a esta hora. Y, Bueno, y sí nos dio mucho miedo cuando veníamos, les contamos las sombras y todo. Y es como media hora para subir y bajar, no sé cómo hablamos hacer. corriendo. Corriendo, rodando. Bueno, aquí te va mi historia. Pues, bueno, en mi país hay como La Llorona, en México es La Llorona, ¿verdad? Imagina que es como La Llorona, es una mujer que anda en los ríos o en el monte, no sé. Pues entonces mi abuelita nos contaba que cuando ella estaba joven, bueno, tenía que viajar mucho porque tenían camiones con mi abuelito, entonces iban en una carretera bien sola, que es al sur del país. Entonces dice que ella vio una mujer que iba en el agua, pero como sin caer al agua,
flotando, literalmente flotando. Y entonces ella le dijo, le habló a mi abuelo se llamaba Esteban. Entonces le dijo, Esteban, ahí hay una mujer. Entonces mi abuelo como que él ya sabía de eso. Él ya, imagino que tenía más experiencia o ya sabía acerca de eso. Entonces le dijo, no me digas nada y ponete a rezar, le dijo. Entonces mi abuela se puso a rezar y como iban mis primos atrás, en la parte de atrás, luego empezaron a gritar que se querían pasar para enfrente porque la mujer se había subido al camión. Se subió, sin parar ni nada, se subió y se sacó una chiche. Yo no sé qué quería, pero el caso es que es lo que dicen, que se saca una chiche porque es como ella está buscando a su hijo como para amamantarlo. Entonces sacó una chiche, no sé qué, y entonces pues tenía la cara horrible y estaba horrible. Ustedes saben, las uñas largas y todo, y estaba usando un vestido rojo largo y el pelo casi no se le miraba la cara. Dicen que el pelo lo tenía hasta aquí, hasta súper largo, casi hasta abajo de largo el pelo. Entonces mi tío se pasaron por las puertas del camión y dicen que siempre estaban orando y todo, y entonces siguieron derecho y de ahí vieron cuando, dice mi abuela que ella vio por el retrovisor cuando la mujer se tiró del carro riéndose, pero a carcajadas, riéndose de ellos, y se metió así al bosque. Uy, se lo juro que me da calosfrío. No me sabía Escalofrío. Da miedo. Mi abuelita siempre me contaba habías dicho una terribles. una similar a esa, pero no me acuerdo. Sí, tengo varias de hecho. Eso. Pero, ¿usted tiene más amigos? Ay, no. Sí hay otra, pero también otra sombra. Pura sombra, me sigue. Lo persiguen las sombras. Es que cuando estábamos pequeños nosotros siempre salíamos a jugar haciendo como, no sé cómo dicen allá, pero decíamos escondelero, hide and seek. ¿Cómo? Esconderse y buscar, y nos gustaba escondernos donde estuviera más oscuro, pero una vez nos escondimos en la casa de alguien, ¿no? Porque tenía suficiente espacio, digamos, como que él tenía el patio al revés, el patio en lugar de tenerlo atrás lo tenía enfrente, El terreno. ajá, el terreno, y nos metimos y vimos una ventana como abierta, ¿no? Pero Y no aquí había, soy. y aquí soy. No, pero no nos metimos y nos acercamos a la ventana porque, o sea, vimos una sombra. Y nos acercamos y que qué onda, porque no había nadie, ¿no? Todos andaban por la iglesia y de repente que la sombra ¡fum! Y hace así. De la nada. Empezó como que iba así caminando, ¿no? De un lado para otro y de repente ¡fum! Como que qué onda que están viendo. ¿Es en serio? Como que te... Como, ¿Qué ¿qué onda que están viendo aquí? Ajá. Sí. Y no, ya se imaginarán, salimos corriendo de ahí. Bueno, fíjate que como ya les dije de la mujer esta, que se llama La Sucia. Bueno, ese es el sobrenombre que tiene, no sé cuál será el original, pero La Sucia. Entonces, bueno, en nuestro país tenemos como lavanderos. Los lavanderos allá les decimos pila, que son para lavar trapeador, ropa, los zapatos, lo que querrás lavar. Entonces, en la casa como abajo había como el terreno era bien grande, entonces estaba como plano y luego había un barranco. No tan alto, pero un barranco. Y abajo pasaba un río. Que ese río en sus tiempos, digamos, fue caudaloso o grande, o como quieran llamarlo, pero ya después se había ido secando. Pues no fue como muchos años atrás, digamos, tal vez algunos 6 años atrás. Yo estaba durmiendo como cerca de ese cuarto, me acuerdo con mi mamá. Mi mamá estaba de visita porque yo vivo con mis tías y mi mamá vive aquí en Estados Unidos. Entonces me acuerdo que yo estaba durmiendo con mi mamá y escuchamos como que alguien estaba lavando. Y se escuchaba el agua y todo. Y yo, ¿quién está lavando a esta hora? Te lo juro, no había nadie. Y pues mi mamá, como había una muchacha que era la que se encargaba de limpiar la casa, entonces pensamos que si era ella pero ¿qué va a hacer María levantada a esa hora? Decíamos, no, eso es imposible, era como la madrugada. Y entonces esta mujer, te lo juro que no sé de dónde sacó ropa, le hubiéramos dado ropa ahí para que limpiara el uniforme. Y lo estrellaba así en la cosa esa y como se estaba riendo. Grita, esa mujer es como grita. Y entonces me acuerdo que varias veces mi tía salió con la pistola porque escuchaba sonido, escuchaba ruidos. Y mi tía pensaba que pues nadie se pone a pensar que es un fantasma o algo así. Entonces vos pensás que es alguien que quiere robar o algo así. Entonces mi tía salía con un arma que tenía y a hacer disparos y no había nadie, te lo juro. Pero una vez escuchó como que se fue corriendo para allá riéndose, te lo juro, al barranco. Es cosas que realmente dan miedo.
Yo por eso se los digo que yo siento que esas cosas existen. No es que siento, sí existen porque como nosotros ya hemos vivido eso. No sé si ustedes alguna vez han vivido algo así, pero créanme que sí se siente súper mal. Y aunque estoy un poquito arrepentido de haber venido porque creo que les dije desde el principio que no era broma que había un cementerio por acá. Allá abajo está el Está cementerio. por allá y la verdad he escuchado de que sí se ven como, digamos que espíritus caminando allá, no sé si sea verdad y tampoco voy a revisar si es verdad. Deberíamos de ir. No, Hamilton. ni más. Vamos. ¿Usted, Alondra, qué dice? ¿Qué? ¿Que vayamos al cementerio? No. Pero de día. Dice la prima que no. De día que vayamos. Bueno, amiguitos, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, déjenla aquí en los comentarios, por favor. Denle like. Y antes de todo eso no se les olvide que hay que suscribirse. Aquí abajito también hay una campanita que está la opción personalizada, no sé para qué sea. Y la que dice de todo, así que me le dan la de todas las notificaciones. En alguna parte de esta pantalla le vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan, por favor. Y si logramos bajar de aquí sin miedo, nos vemos en la próxima. Chao, amigos. Nos vemos.